Volvemos para continuar con más, amigos oyentes, cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos. Un saludo a todas las personas que nos siguen a través de 90.1 FM. A esta hora de la mañana vamos a hablar sobre la movilidad humana y los desplazamientos, los miles de desplazamientos que diariamente se generan desde Venezuela hacia los distintos países, en este caso a los países como Perú, Brasil, Colombia y también Ecuador. Para conversar sobre este tema hemos invitado vía enlace telefónico a Emily Preciado, quien es representante del Observatorio de los Derechos de Justicia y también especialista en temas de derechos humanos y movilidad humana. Le saludamos, buenos días, qué gusto conversar con usted desde la cabina de W Radio. Buenos días, W Radio, qué gusto. Buenos días. Queremos conocer específicamente cuáles son las diferentes repercusiones que tienen los desplazamientos en los países que habíamos mencionado, pero sobre todo conocer cuál es el origen, cómo se genera estos desplazamientos de estas personas que se ven motivados a salir de su país de origen para migrar a otros países. ¿Cuál es el origen entonces de estos desplazamientos? Bueno, en principio el desplazamiento al que nos referimos es el venezolano, que tiene origen en el 2016 especialmente, a raíz de todos los conflictos que hubo en Venezuela con el tema de la Asamblea Constituyente. A partir de ese año se incrementaron los flujos migratorios acá en Ecuador y desde entonces ha sido más recurrente. El asunto es que desde siempre, incluso con la migración colombiana, que sí son considerados refugiados, se ha considerado al Ecuador como un país de tránsito, más que como un país de destino. Por tanto, la medida aplicada por el Ecuador en estos últimos días implica que esas personas no podrán llegar efectivamente a países como Perú, Chile, Brasil. Entonces, es una medida efectivamente regresiva en derechos. ¿Cuáles son las diferentes políticas de gobierno? ¿Cuáles fueron las distintas actividades que se generaron desde el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años para que los distintos venezolanos, los habitantes de las distintas provincias de este país, tomen la decisión de salir de su lugar de origen para migrar a otros destinos? Por ejemplo, hay varios informes que indican, por ejemplo, que el tema de la represión de los derechos humanos, de la libertad de expresión, cuando la gente salió a protestar porque la Asamblea Constituyente no fue legítima, entonces se empezó a generar una ola de violaciones sistemáticas de derechos humanos. A consecuencia de eso, todo fue mal en peor. Entonces el precio de las cosas subió, la inflación, de modo que solo en el año 2017 se cambió el precio, se cambió el valor del salario 7 veces. Y ahora último, en 2018, se aumentó el salario 35 veces más de lo que estaba establecido anteriormente. Es decir, la solución de Venezuela ha sido incrementar ceros a los billetes y luego cambiar una nueva moneda, que es el bolívar, el nuevo bolívar. Entonces, con obvias razones, la gente lo que intenta es salir de Venezuela para un poco mandar remesas hacia sus países. El tema es que Ecuador, desde una posición irresponsable con la cooperación internacional, toma esta medida de pedir pasaportes en las fronteras sin tener en cuenta que, por ejemplo, en el principio de no devolución, establecido claramente en la Constitución, en la Ley de Movilidad Humana, establece claramente que no se puede prohibir el acceso a las personas que ya sean consideradas refugiadas. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que las personas no son consideradas refugiadas por un tema más político, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara en ese sentido y ha dicho que son personas refugiadas y que no se podrá devolver, aunque estén en las fronteras, personas solicitantes de refugio, la persona que, aunque su condición no haya sido determinada aún, los que no han sido reconocidos oficialmente, igualmente aquellos que quieran hacer valer su derecho a recibir asilo y se encuentren en las fronteras o crucen las fronteras sin ser admitidos formal o legalmente en el territorio del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que aun cuando el Ecuador no reconozca oficialmente que son personas refugiadas,
la condición de refugiada no es constitutiva, sino declarativa. Ellos son refugiados porque cumplen con los elementos y ya. Por tanto, haber tomado esta medida está en contra de los derechos de los establecimientos internacionales, de los documentos, de los tratados internacionales y, por supuesto, la Constitución. El efecto de esto va a ser que, por supuesto, se creen nuevas rutas de movilización ilegales, irregulares. Nosotros ya tenemos mucha experiencia con los coyoteros y de pronto eso es lo que está sucediendo. Por eso el día 18 de agosto en la frontera rumechaca estaba vacía, porque la gente empieza a buscar las rutas, cualquier ruta irregular para acceder, para ingresar al territorio. Al respecto de lo que usted menciona, el pasado sábado, en realidad, el gobierno nacional toma la decisión de pedir pasaporte a las personas que vienen desde Venezuela para ingresar a nuestro país. ¿Cuáles han sido las distintas repercusiones que se ha tenido a raíz de esta decisión y este anuncio que fue otorgado por el ministro Mauro Toscanini, el ministro del Interior? ¿Y qué es lo que se puede decir al respecto de la situación? Porque según lo que se había dicho es que se pide el pasaporte para evitar que varias personas ingresen de manera irregular porque no se ha podido comprobar el origen ni se ha podido evidenciar que la persona que está entrando a nuestro país pertenezca al registro o la cédula que se está presentando en el ingreso en las fronteras corresponda a la misma persona. Sí, la resolución entonces tiende a buscar mecanismos de ingresos adecuados al país. Sí, como le decía, es una medida regresiva en vista de que obviamente el Ecuador y a través de sus instituciones no se han dado cuenta de la situación real de la migración venezolana. Entonces, haber tomado esta medida implica que desconocen todas las rutas. El que pidan el pasaporte solo a los ciudadanos venezolanos ya es un reflejo de que es una medida discriminatoria, porque es una medida que solo se toma con personas que sean de origen de Venezuela y no de ningún otro país. Entonces, el discurso que se utiliza desde el Estado, en el que supuestamente pretenden garantizar los derechos, la seguridad, es contradictorio, porque es evidente que, por ejemplo, hicieron una extensión de este tema porque parece que ni siquiera fue pensada, cuando dijeron que iban a pedir pasaportes a todas las personas, aún sabiendo que las personas no tienen pasaportes porque no hay material para hacerlo. Luego pensaron en los niños, niñas y adolescentes y dijeron, bueno, los niños, niñas y adolescentes no tendrán que presentar su pasaporte siempre y cuando estén con sus padres, sus tutores o personas responsables de cuidado. Esto lo único que refleja también es que se desconoce las caracterizaciones específicas de la migración venezolana. Entonces, ¿qué pasa con los niños o los adolescentes no acompañados? ¿Qué pasa con los niños que vienen con sus padres sin pasaporte? Entonces, es una vulneración también que tiene un efecto dominó. ¿Qué pasa con las personas que lograron ingresar? ¿Cuál es el destino de cada uno de ellos? Porque hemos visto a nivel nacional que varias personas, a pesar de esta resolución del gobierno nacional, han tomado la decisión de ingresar y correr los diferentes riesgos una vez que estén en nuestro país y también en el vecino país de Perú, en donde se tomó la misma decisión. O sea, según las cifras del Estado, solo el 15% de las personas que ingresan al Ecuador, las personas venezolanas que ingresan al Ecuador se quedan aquí. El porcentaje restante se van a países como Colombia, como Perú, Chile. Entonces, las personas que ya están acá, lo que hacen es buscar un poco de capital y luego salir. Pero actualmente, por ejemplo, hasta antes de la implementación de la medida el 18 de agosto, se calculaba que ingresaban al país alrededor de 2.000 personas venezolanas al día. Después de esta medida, durante la madrugada entraron 800 y luego solo 20 personas ingresaron con el pasaporte. Entonces, evidentemente, la definición fue radical. Esto quiere decir, como le decía antes, que se van a empezar a organizar personas para entrar por rutas ilegales. Y consecuentemente van a ser personas que no han sido visibilizadas desde el Estado, no van a llevar índices y va a ser una invisibilización de los derechos humanos.
Según el criterio que tienen ustedes, ¿cuál sería el papel entonces de los distintos organismos, en este caso internacionales, y el papel de, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, tomando en cuenta la Carta Magna y la Constitución de la República del Ecuador? La Defensoría del Pueblo justamente hoy ya tendrá la audiencia, porque ellos solicitaron unas medidas cautelares. En ese sentido, nosotros también como Observatorio de Justicia hicimos una amicus curia para apoyar esta decisión de la Defensoría, al apoyar y al pedir que por favor se suspenda esta medida. Pero en principio, si no funciona en estas instancias, habrá que llevar a instancias internacionales, porque la migración ahora no va a parar. Aunque nosotros pongamos esta cuestión del impedimento a raíz del pasaporte, la gente va a seguir pasando. Lo único que vamos a hacer es solo como mirar hacia otro lado y pretender que la gente no va a pasar cuando no es así, por la evidente situación de Venezuela. O sea, nosotros podemos decir, no, o sea, vengan con un pasaporte, pero si no hay un pasaporte, que la gente no va a dejar de llegar, y la gente que ya está en camino, que nunca se esperó esta medida, ¿dónde van a estar? Eventualmente el Ecuador va a tener que hacer frente a esta decisión de una manera responsable y de pronto aceptar las medidas cautelares interpuestas solicitadas por la Defensoría, Misiones Claudiniana, la Universidad Católica, y hacer frente con sus responsabilidades internacionales y la cuestión de la cooperación internacional también. Finalmente, queremos conocer cuáles son las decisiones que deberían tomar los migrantes que se encuentran en nuestro país, tomando en cuenta que desde el gobierno nacional y desde los diferentes GATS municipales, desde la capital de la República, desde nuestra misma ciudad, desde la ciudad de Cuenca, se ha indicado que se podría desalojar ya en los próximos días a las personas que se encuentran en los espacios públicos y que no se dan las condiciones necesarias para otorgar empleo a todas las personas que visitan nuestro país y que tienen origen venezolano. Bueno, en principio no habría una recomendación como tal, porque lo que están haciendo ellos es solo ejercer su derecho a la movilidad humana. Entonces las amenazas o la advertencia de que van a ser desalojados y todo eso es más bien irresponsable. Supongo en todo caso que lo que tendrían que hacer debería ser organizarse de modo de que cuando existe la vulneración de derechos, no sea por casos individuales, no sea un caso peor que otro, y tengan que como hacer unión y hacer frente a todo lo que está sucediendo en Ecuador. Lo ideal sería, por ejemplo, que el Ecuador, entablara relaciones con organizaciones, con la CAN, con el Mercosur, y que la distribución de esta cooperación internacional sea eficiente, sea responsable. Entonces, es decir, hay un reparto de, bueno, yo como Ecuador me voy a hacer responsable de tanto porcentaje, tú Chile, tú Perú vas a ser responsable de esto y lo otro, pero con estas medidas no se va a solucionar evidentemente nada, y solo queda esperar a que durante estos próximos días la situación se regularice, para que ninguna otra persona más sea considerada ilegal en este país, porque ningún ser humano es ilegal. Gracias por habernos acompañado en esta mañana mediante este enlace telefónico. Muchas gracias a ustedes. Hemos conversado en esta mañana con Emily Preciado, especialista en temas de derechos humanos y movilidad humana, sobre el desplazamiento de los venezolanos en nuestro país. Vamos en este momento a hacer una breve pausa comercial.